Que el Señor los bendiga. Muchas bendiciones. Que esta sea una oportunidad más en la que esta clase sea de mucha bendición para nosotros. Estamos en expectativa de aprender hoy algo más acerca de estos tiempos finales que nos toca vivir. La clase pasada, el martes, hemos estado hablando acerca de lo que va a ser el avivamiento postrero y que ese avivamiento llega con un propósito de ponderar a la iglesia, adornarla, ataviarla antes de la venida del Señor, y eso es antes de la última cosecha. De manera que hoy vamos a hablar de algunos indicativos respecto a lo que significa estar en avivamiento. Yo quiero comentar que estuve revisando alguna de los libros que han influenciado mucho en mi vida. Uno de ellos, escrito por Norman Group, lo menciono en castellano, que se llama Avivamiento Continuo, el cual se refiere a una experiencia de vida que Norman Group ha tenido en Ruanda. Y esto marcó su vida porque él vio algunos indicativos que tenían en común las personas que estaban en una iglesia en avivamiento. Y esto es lo que me trae a mí la oportunidad de referirnos a aquellos indicativos respecto al avivamiento. Por eso, identifica el avivamiento en tu vida, es lo que hoy traemos en consideración. Vamos a referirnos a algunos indicativos. Por lo menos aquí tengo estos indicativos que por lo menos nos van a llevar a nosotros a entender si estamos o no en avivamiento. Sea cual fuera, esto es importante para vivir el avivamiento que como cristianos debemos de tener todos los días. Pero entiéndanme, cuando venga el avivamiento que Dios va a soltar en los tiempos finales, el avivamiento final, esto se va a potenciar, va a ser tremendo, va a ser muy, muy grande, mucho más allá de lo que esto mismo puede estar significando. Por eso vamos a revisar un poco esto y lo vamos a hacer rápidamente para que podamos entenderlo, ¿no? Yo creo que ustedes van a tener la oportunidad de recordar que han estado en la serie La Iglesia. Hemos estado hablando acerca de todas aquellas cosas que tienen que ver con el compromiso y redondeando todo el compromiso de un cristiano hacia Dios es porque tiene avivamiento. Ok, vamos a ver. Necesitas identificar lo siguiente. Tú estás en una identificación del avivamiento en tu vida. Para identificar el avivamiento en tu vida, tú necesitas entender lo primero, que debes andar con Cristo. Permíteme llevarte a ti a ese pasaje en el que tú puedes identificar el verso 6 de 1 Juan. Dice que el que permanece en él debe andar como él anduvo. Yo les menciono lo siguiente. Andar con Cristo significa permanecer con él. Y esto es importantísimo. Necesitas que tu andar, tu comunión con Dios sea continua. Ese andar, esa comunión con Dios te permite a ti vivir una claridad muy, muy evidente cuando en Romanos dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y esto es importante porque
nos lleva a nosotros a tener seguridad de la forma como Dios está obrando en nuestras vidas. Tú estás en comunión con Dios, necesitas andar en comunión con Dios. Esto es muy importante. Tu comunión con Dios es vital, es como respirar, es como tomar agua en tu vida. Tú necesitas andar en comunión con Dios. El Isaías 59:2 dice que la iniquidad produce separación entre Dios y tú. Tus pecados hacen que Dios no escuche tus oraciones. Y esto es importante, necesitas erradicar lo que impide tu caminar con Dios. La segunda cosa que hemos visto está en Romanos, en el capítulo 8, verso 1, ¿no? Que, que dice que no hay condenación si tú has arreglado todas esas cuentas, todas esas cosas pendientes. No hay condenación porque tú estás andando conforme al Espíritu con el Señor. Estás en esa comunión con Dios. La segunda cosa que hemos visto, o sea, el segundo índice para que tú identifiques si estás en un avivamiento es el quebrantamiento continuo. Cuando hablamos del quebrantamiento continuo, estamos hablando de lo que dice Isaías 51, verso 17. Isaías 51, 17 está diciendo sencillamente aquí que tú necesitas entender que los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo despreciarás tú, oh Dios. Entonces, esta es una verdad muy importante. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no lo desprecias tú, oh Dios. Quebrantamiento continuo es obedecer a Dios en todo. Obedecer al Padre en lo que Dios te dice que hagas y romper todo lo que te impide en darle a Dios esa bendición. Entonces, yo creo que necesitamos que tu vida, en todo esto, tengas la oportunidad de entender esta verdad. Entonces, estamos hablando de principios que tenemos que identificar en nuestra vida. O sea, identifica tu andar con Cristo, identifica tu quebrantamiento continuo. El Señor se quebrantó, fue a la cruz y estuvo en la cruz, estuvo Él en esa cruz muy involucrado en lo que significa obedecer al Padre, pero cuando estuvo en la cruz lo estaba haciendo por ti. O sea, en el Getsemaní obedecía al Padre. Le dice, Padre mío, si es posible, pase en mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Que sea tu voluntad. Ok. Pero en la cruz, Él estaba haciéndolo por ti y por mí. Cuando Él recuerda lo que hizo en la cruz, Él, habiendo dado gracias, partió el pan, dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. O sea, se quebrantó por ti y por mí en la cruz. Él lo hizo por ti y por mí. O sea, hay dos dimensiones en donde tienes que quebrantarte continuamente. Obedeciendo al Padre, obedeciendo a Dios. Y la segunda, quitando todo impedimento en tu comunión con tu prójimo. Perdonando a tus hijos, perdonando a tus padres, perdonando a tus hermanos, perdonando a los hermanos de la iglesia, perdonando a tu pastor, a tu apóstol, a tu profeta, perdonando a quien tienes que perdonar, pero perdonando. Necesitas vivir una vida limpia, en donde tú has quebrantado tu vida, corazón contrito y humillado. No desprecies tu Dios, tú lo demuestras, es tu sacrificio continuo,
es un quebrantamiento continuo, tu obediencia a Dios. ¿Cuántos lo habían visto así? La siguiente verdad que necesitas es entender que cuando has quebrantado tu vida, entonces tú tienes una real comprensión de lo que Primera de Juan en el capítulo 4 dice, que el capítulo 4 de Primera de Juan nos habla bien claramente en el verso 20. Dice Primera de Juan que si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Ok, si tú no tienes un quebrantamiento continuo en las dos direcciones, puedes ser un mentiroso. Y estás haciendo algo inadecuado en tu vida. Necesitamos que tu vida sea una vida adecuada en esto. Involúcrate en el plan de obedecer a Dios. Hay una tercera manera de poder identificar, o sea, ¿cómo identifico un avivamiento en mi vida? ¿Ok? Hoy necesitas identificar si tú estás lleno de Dios, estás rebosante de Dios. Miren, hay cosas que son importantes en tu vida, como por ejemplo que tú seas un hombre, una mujer gozoso de lo que Dios está haciendo. En el Salmo 23, en el verso 5, hay una verdad aquí descrita. Yo me gozo de los que viven de esta manera. Y dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosada. ¿Okay? ¿Qué está describiendo? Una circunstancia en la que Dios está haciéndote justicia, Dios está protegiéndote, Dios está viendo una circunstancia difícil, pero Él está ungiendo tu cabeza con aceite y tu copa rebosa. O sea, tú estás gozoso, no importando la circunstancia. Tú estás gozoso de la presencia de Dios. ¿Qué? Tu copa rebosante necesitas tenerla todos los días. En todo, el apóstol Juan, por ejemplo, en 1 Juan 1.4 dice, perdón, 1.3 dice, lo que hemos visto, oído, os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con el Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. O sea, el propósito de su libro, 1 Juan, era para que tengamos el gozo cumplido. O sea, qué buena descripción de lo que es una copa rebosando. O sea, estar pleno de gozo, no importando la circunstancia, estar pleno de gozo. Esa es tu vida. Estás pasando circunstancias adversas, difíciles, hostiles, en donde Dios se tiene que levantar, desnudar su brazo y Él ser tu vengador, o sea, y protegerte. Fíjense, hay circunstancias duras, pero tu copa está rebosando, o sea, tú estás lleno de Dios. Necesitas identificar esto. ¿Cómo estás andando? ¿Estás en comunión con Dios? ¿Cómo estás obedeciendo? ¿Te has quebrantado vertical y horizontalmente? ¿Estás haciéndolo continuamente? ¿Tu copa está rebosando? ¿Cómo es tu vida en esa dimensión? Yo creo que ahí hay muchas cosas que necesitaríamos hablar, porque llenarse del Espíritu es andar en el Espíritu, es estar pleno del gozo del Señor. Y ahí tú necesitas andar y vivir en el Espíritu, como lo dice Gálatas.
Gálatas 5:16, en donde no satisfaces los deseos de la carne, sino los del espíritu. Necesitas vivir como lo que dice el verso 25 de Gálatas 5. Si vivimos por el espíritu, andemos también por el espíritu. Ok, tú ten en cuenta que mucho de esto es una decisión tuya, en donde tú necesitas involucrarte con Dios. O sea, ahí es donde entra el quebrantamiento. Si tienes quebrantamiento, para ti va a ser fácil vivir en el espíritu, porque te vas a quebrar en no hacer tu voluntad, sino la voluntad del Padre. Y vas a andar en el espíritu y horizontalmente, pues vas a tener mucha disposición de ser un alcance del amor de Dios hacia el prójimo, en todas las dimensiones del prójimo. Yo creo que tú necesitas revisar esto. Tu copa está rebosando. Estás gozoso, como Pablo en la prisión, ¿no? Regocijados, os digo. Ok. Estaba tremendamente conflictuado en una prisión, en lo más profundo, pero él dice regocijados, otra vez os digo regocijados. Estaba lleno de gozo de Dios, porque él sabía que esa leve tribulación iba a pasar. ¿Ok? La iglesia tiene que estar preparada para cualquier tipo de tribulación, no las personales, sino aquellas en las que involucra cosas globales. Ok, tienes que estar preparado. Lamentablemente hay gente que no se ha ocupado de enseñar de que la iglesia está preparada para circunstancias difíciles. Y muchos están pensando que en qué momento va a venir un rapto y van a desaparecer, porque las cosas están duras, están con tinieblas, están oscuras. Pero nadie te ha enseñado que tienes que pasar tribulación, en el cual tu copa tiene que estar rebosando. Yo les he dicho el martes que el avivamiento que viene en medio de una circunstancia dura, difícil, pero el Señor hace que la iglesia resplandezca. La iglesia esté llena de la presencia de Dios, la copa rebosando, porque el incensario del cielo se soltó sobre las oraciones de los santos y las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios y Dios envía el avivamiento. Qué tremendo. Yo creo que tú necesitas identificar si tu copa está rebosando. Ok, las circunstancias son las que van a identificar si realmente está rebosando. Yo me acuerdo un día me tocó una circunstancia muy dura. Yo manejaba en la avenida Petito Arce y por ahí en una transversal me embiste un carro a toda velocidad y lo único que recuerdo fueron reflejos de la memoria que tienen mis músculos y reaccioné conforme a lo que Dios me había dicho. Pero lo que había en mi mente eran textos bíblicos, había palabra de Dios, había una paz de Dios. Yo salí del carro, vi que el carro estaba íntegro, vi el otro vehículo, estaba destrozado, la trompa de ese carro estaba torcida y dentro de ese carro había un hombre ebrio con su familia, con sus hijitos, con su esposa y no tenía ningún enojo. Mi copa estaba rebosando. Palabra de Dios estaba en mi mente, en mi corazón, textos bíblicos que fluían. Era claro de que Dios estaba gobernando en ese momento en mi vida. Era el que había hecho que mis músculos recuerden qué cosa debería hacer en esa fracción de segundo para que el carro no termine en un daño mayor. El área del vehículo, de mi vehículo, que estaba dañado, era un hoyo de una abolladura de más o menos 25 centímetros de diámetro. Eso era todo lo que tenía. Pero el otro vehículo estaba totalmente destrozado, pero mi copa estaba rebosando. Mi pregunta es, en el avivamiento personal que tú quieres identificar, tu copa está rebosando. Esto es importante. Necesitas ver si esto es una realidad. Ok, ahora, ya vamos 3
identificadores. Un cuarto identificador. Por ejemplo, en tu vida continua, tú tienes convicción de que la luz de Dios te trae un, un convencimiento de que tú estás necesitando el perdón de Dios. O sea, en tu vida tiene que haber convicción, confesión y limpieza. ¿Por qué? Porque Dios es luz. De hecho que aquí entramos en 1 Juan en una claridad tremenda. Yo recuerdo que cuando entendía el texto acerca de Dios, de hecho que muchos, si tú preguntas, ¿cómo es Dios? Y Dios te dice, Dios es amor, está bien. Pero este pasaje nos lleva a un entendimiento bien claro de que este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ninguna tinieblas en Él. Cuando Dios es luz, Dios trae una tremenda oportunidad de comprensión de tus circunstancias. ¿Por qué? Porque va a sacar a luz todo lo que pueden ser tinieblas. Si hay tinieblas en ti, Dios es luz, se notará. Y Dios sacará a luz todas tus tinieblas. Tu vida continua es que Dios está ministrando, trayéndote convicciones. Necesitamos entender esta verdad. Cuando el Señor hablaba acerca del Espíritu Santo, que cuando Él venga, Él va a convencer a todos de tres cosas. Y estas van a ser las cosas que oportunamente Dios está permitiendo que el Espíritu Santo te convenza. Cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Fíjate aquí, es tremendo Dios, porque lo que Él quiere es que tú estés convencido de que tú has hecho algo malo. Ahora, no te olvides de que el enemigo acusa genéricamente. Te va a decir, tú siempre eres un gran pecador, es una cosa masiva, te va a acusar genéricamente. Dios no, Dios te trae un convencimiento. Acabas de enojarte con tu mamá, acabas de enojarte con tu hermano, acabas de enojarte con tu esposo. Dios te va a traer una convicción y lo que Dios quiere es que tú digas, sí, Señor, he pecado. Esa es la convicción, por eso te convence de pecado. Te convence de justicia porque hay cosas que no estás haciendo bien, hay cosas que estás haciendo definitivamente mal y necesitas tú hacerlas adecuadamente. ¿Cuáles son esas cosas que estás haciendo mal? Pues imagínate tú que estés en el particular de tu vida diaria. Posiblemente tú estás pensando que estás haciendo algo bueno, pero definitivamente no lo estás haciendo. Yo creo que hay una gran diferencia en lo que significa hacer lo bueno y todo lo opuesto, que yo he podido enseñar por todos estos años. Son 20 años que enseñamos el seminario de santidad. Y acá hay un enfoque que en la teología tradicional nos ha llevado en la palabra justicia, tanto en el Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, lo hemos entendido en los lentes de la filosofía griega. Yo creo que difícilmente lo van a entender muchos siervos. Aún estas palabras que voy a decir ahora van a ser cuestionadas, porque
La palabra justicia es lo opuesto a injusticia, pero la palabra injusticia es la traducción de la iniquidad. Y esto es porque Dios se revela en el Antiguo Testamento a través de la mentalidad hebrea, no en la mentalidad griega. Dios nunca usó a los griegos para la revelación, usó al pueblo hebreo y el pueblo hebreo nos trajo las escrituras. Ok, cuando hablamos de justicia, estamos hablando de lo opuesto a la iniquidad. En el Antiguo Testamento la palabra justicia tiene que entenderse como obras de bien. Lo bueno, las obras de Dios son obras buenas, son superiores a las obras de los hombres. Es cuando el Señor Jesucristo le dice, si vuestras obras no fuesen mayores que las de los fariseos, ¿ok? Hay una obra buena que Dios ha preparado de antemano para que nosotros anduviésemos, que ese tipo de obras, las que están escritas en el manual del fabricante, el Antiguo Testamento nos enseña cómo hacer el bien. El problema es que nosotros hemos racionalizado muchas cosas. Y si vemos el tema justicia, a veces lo ceñimos dentro de la equidad jurídica. Pero el tema justicia, en la perspectiva de Dios, va más allá de cumplir con el deber. O sea, equidad jurídica es cumplir con el deber en todos los ámbitos de las leyes. Pero hacer la justicia de Dios no es solamente cumplir con lo que Dios dice que tenemos que cumplir, sino ir más allá del deber. Y siempre lo vamos a poder entender en la perspectiva de hacer algo mayor, algo mejor. Estamos en eso enseñados por el Señor a hacer obras buenas. Por eso que el Señor nos convence de que no estamos haciendo lo bueno, el Señor te va a enseñar a hacer lo bueno. O sea, no tiene que enseñarte lo malo, porque ¿para qué describir algo que es iniquidad? Si Dios, el Espíritu Santo, te está convenciendo de justicia, te está convenciendo de las cosas que no estás haciendo, para que te des cuenta, uy, esto yo no lo hice, debo de hacerlo. Te trae convicción de qué cosa tienes que hacer. Es la docencia de Dios, es la mejor manera de enseñar. Dios es tu Padre y te enseña a hacer lo bueno. Por eso es que no te va a decir, oye, tú estás haciendo iniquidad en esto y en lo otro. No, te va a enseñar cuando el tema de iniquidad está presente en tu vida diaria. Lo que el Señor va a hacer es mostrarte lo opuesto bueno, porque Él es un docente. Él te va a enseñar. Y otra cosa, te convence de juicio, o sea, te convence de que si tú no tienes obediencia a Dios, hay un problema de juicio terrible en tu vida. Esto es importante. Por eso que el Señor te trae convicción para que tú entonces vayas a confesarte a Él. Cuando te confiesas a Él, el Señor, en 1 Juan 1:9, el Señor claramente nos enseña que si confesamos nuestros pecados, ¿no? Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, ¿no? Y limpiarnos de toda iniquidad. Ok, muchas veces cuando hacemos la confesión y le escribimos, Señor, hicimos esto y lo otro, y nosotros no sabemos identificar si es pecado, rebelión, iniquidad, pero igual se lo estamos confesando, Dios nos perdona. Sea pecado, rebelión o iniquidad, lo que le estamos confesando, describiendo en nuestra confesión y le decimos, Señor, esto he hecho mal, el Señor te perdona y te limpia tu iniquidad. Fíjate lo tremendo. Necesitamos nosotros entrar en esa dimensión de que tu convicción te trae confesión y el Señor te limpia. El Señor te limpia. Tu confesión hace que tú estés totalmente limpio. Qué tremendo. O sea, la luz de Dios
está presente en tu vida. O sea, cada día volvamos al patrón identificativo de tu avivamiento. Ok, todos los días estás andando en Cristo, estás teniendo comunión, estás teniendo obediencia a Dios, hay un quebrantamiento horizontal y vertical, tu copa está rebosante, tienes la luz de Dios presente en tu vida que te trae convicción, confesión, limpieza. Ok, otro identificativo más. Necesitas identificar si en tu vida hay testimonio, delante de Dios y delante de los hombres. O sea, hablas con libertad lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay testimonio, ¿no? Por un lado, el hecho de confesarte, de tener libertad de confesar lo malo que has hecho, pero por otro lado, el haberte despojado de todo lo malo te permite a ti hablar de Dios, el testimonio público de que eres un hijo de Dios, testimonio privado de que tú le estás diciendo a Dios, perdóname. Ok, hay este factor, estás tú teniendo las ganas de hablar de Cristo, de testificar de Cristo. Hablas de Cristo, llevas a la gente el testimonio de que Cristo puede salvarlos. Una persona en avivamiento está hablando de Cristo todo el día. Una persona en avivamiento está dando testimonio, tú lo estás haciendo. Me parece que tú tienes que identificar esta verdad. Si tú no lo estás haciendo, necesitas hacerlo, necesitas vivir ese testimonio, porque si lo que tú no puedes decirlo, no lo puedes experimentar en tu vida. O sea, hay una palabra de fe, ¿no? Si confesamos, ¿no? De hecho, todas las cosas el Señor nos está llevando de la mano para que esto se cumpla. Yo creo que tú necesitas entender lo que el Señor habla al respecto, ¿no? Tú eres un instrumento de Dios muy importante. No, no tienes una, una especial, ¿cómo se dice? No tienes que entenderlo de otra manera. Dios es especial contigo. Eh, Aquí está el texto, miren, en Romanos. Yo quiero que tú lo leas. 10:10 dice, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Ok? Tu corazón te lleva a ti a hacer las buenas obras de Dios, para que venga sobre ti todo el beneficio, la buena obra de Dios sobre tu vida, la salvación y todo eso. Pero con tu boca confiesas para la salvación. O sea, hay algo que la fe sola no va a poder hacer en tu mente, en tu corazón. Tú necesitas hablarlo, dar testimonio para que lo vivas. Porque cuando tú lo hablas, estás vivo. Cuando tú hablas y dices aquello que ha pasado en tu vida, entonces te das cuenta que estás vivo. Tú vives. Estás hablando de Cristo. Estás confesando que delante de Dios tienes la oportunidad de hacer un testimonio de lo que pasó en tu vida. O sea, una persona que está en avivamiento, que ha sido perdonada por Dios, va a poder dar testimonio de todas las cosas que ha hecho. Cuando tú no estás bien con Dios, tienes un problema. No vas a poder confesar que hiciste mal.
Hay hombres y mujeres de Dios que en toda su vida han tenido eh, cosas duras. Mi esposa me enseñaba ayer una canción de una, una hermana que tocaba en la calle, seguro que lo ha grabado meses antes o el año pasado, y ella en su canción ella hablaba de que ella había estado haciendo lo malo, pero ahora Dios la había salvado. Una canción que ella misma la compuso, pero que daba testimonio y decía gráficamente en la canción las cosas malas que ella hacía. Las describía con palabras bíblicas, pero tenía confianza en Dios de dar testimonio de lo que Dios había hecho en su vida. Una persona a quien Dios ha perdonado puede confesar lo malo que hizo, puede contar, no necesariamente lo hará públicamente, pero lo hará con su prójimo, le podrá dar testimonio a alguien y decir, mira, Dios me sacó de esto, hice lo malo, hice algo terrible, pero Dios me perdonó y ahora estoy bien. Dios también puede hacerlo contigo. O sea, hay un testimonio que llevamos, un testimonio vivo. Tú estás en avivamiento, que tienes ese testimonio, o es que estás acallando muchas cosas. Si tú no tienes el testimonio, tú no tienes la fuerza de dar testimonio, si tú no puedes hablar de Cristo a la gente, no puedes predicarle a nadie acerca de Cristo, no estás en avivamiento. Necesitas hacerlo. Ahora, hay una cosa más. El que tiene un avivamiento en su vida es una persona que, que tiene una palabra de ánimo para los prójimos, el prójimo, perdón, para sus hermanos, para los suyos. Es la exhortación continua. ¿Okay? Exhortación es animarse con la palabra de Dios para hacer lo bueno. Cuando hablamos de esto, estamos hablando lo que en el particular Hebreos, por ejemplo, dice, ¿no? Hebreos capítulo 3, en el verso 3, dice lo siguiente, perdón, Hebreos 3, verso 13, dice lo siguiente, antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. ¿Ok? Animarse unos a otros cada día, entre tanto que se dice, ¿no? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. O sea, el pecado, la iniquidad, tiene un engaño. Necesitamos estar animándonos. Somos nosotros personas que estamos dispuestas a Dios, ¿no? Hay gente que no entró al reposo de Dios porque tiene un corazón duro, no se animaban, estaban todo el tiempo desanimando a los demás, había palabra de amargura, pero tú no. Tú tienes palabra de exhortación, palabra viva, palabra para estimular al amor. Hebreos mismo lo dice, permítanme, creo que es en el Hebreos 10, 24 y 25 lo identificamos. Hebreos 10, ¿no? Lo dice claramente. Aquí está el texto. Dice, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, animándonos, tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Ok? Estamos viendo circunstancias duras en nuestro alrededor. Estamos en una cuarentena que nos está marcando una diferencia. Después de esta cuarentena el mundo no va a ser igual. Nosotros vamos a tener que ajustar nuestra vida. Los que son mayores tenemos que ajustar nuestra vida
Hay meses todavía por delante en donde la cuarentena personal va a tener que seguir para muchos. Vamos a tener que cuidar mucho el tema de la higiene y evitar los contagios. Todavía hay un tiempo más, pero fíjense, en medio de todo esto, ¿no? Eh, aunque el día difícil esté cercano, ¿no? Tenemos nosotros que exhortarnos, ¿no? Incluye aquí el texto, no dejarnos de congregarnos, ¿ok? Estamos congregándonos a través de la web, la internet, online, algunos en diferido, están viendo las grabaciones en YouTube, pero aún estas grabaciones en el Facebook Live, estamos nosotros conectados. Le damos gracias a Dios por esta tecnología. Estamos conectados. El Espíritu nos está uniendo. Estamos en el Espíritu unidos. El Espíritu Santo. Necesitamos nosotros estar congregándonos. Necesitamos vivir esta experiencia, pero exhortarnos cada día es importante. Ese animarse por la palabra de Dios para hacer lo bueno, no para lo malo, sino para lo bueno. No como esos que no entraron al reposo, que se desanimaban y decían, no, que hay gigantes y todo lo demás, ok. Ok, estamos en medio de circunstancias duras, ok. Yo los animo, hermanos, porque el avivamiento que viene va a ser tremendo para la iglesia. Es lo que el mundo ni siquiera se imagina lo que es tener la presencia de Dios en su vida. Tú lo tienes, ya tienes algunos índices de avivamiento. Te faltan algunos, búscalos. Dobla rodillas, búscalo. Busca que Dios esté presente contigo. Busca que Dios esté en todo este tiempo llevándote de la mano. Necesitas tú que este avivamiento personal en tu vida se lleve a cabo de tal forma que nunca nadie pueda llevarte lejos del amor de Dios. Qué tremendo. Todo lo que Dios quiere para ti es llevarte en su presencia, tenerte en su mano, tenerte presente en el altar arriba, en el lugar santísimo, que tus oraciones están siendo escuchadas. Mi hermano, mi hermana, yo los animo a que ustedes miren esta circunstancia de una manera diferente, que se llenen de Dios, que el avivamiento de Dios esté en sus vidas, que estos índices que hemos hablado, que son importantes, ¿no? Estás andando en Cristo, tienes quebrantamiento continuo, tu copa está rebosando, Dios te trae convicción, confesión, limpieza cada día, tienes testimonio en tu vida, tú tienes palabra, exhortación para animar, ok, entonces estás en avivamiento. Pero si te falta alguna de estas, dobla rodillas y pídesela. El Señor estará atento, muy solícito a atender tu petición. Que Dios te bendiga. Mi oración es que tú y tu casa, todos sean guardados, protegidos. Ninguna plaga tocará tu morada. El Señor lo ha dicho y estará contigo cada día. Que el Señor te bendiga mucho. Que el Señor esté bendiciendo tu entrada y tu salida, si tienes que ir a comprar. Que el Señor te bendiga más allá de lo que tú piensas.